Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10. Vamos a empezar esta serie de estudios acerca del servicio en nuestra iglesia local. En Marcos capítulo número 10. Y vamos a hablar de el mayor ejemplo de servicio. ¿Quién es el mayor ejemplo de servicio en nuestra iglesia, hermano? ¿El pastor? ¿Amén? No. ¿Quién es el mayor ejemplo de servicio? Jesús el Señor. ¿Amén? Cristo el Señor es el mayor ejemplo de servicio. Marcos capítulo 10, versículo 42. El Señor está hablando. Mire, Marcos 10, 42. Pero Jesús llamándolos, ¿a quién? Llamándole a los apóstoles. Les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios, hermano. Hermanos, todo este contexto de lo que el Señor está hablando acerca del servicio empieza en el versículo 35. Por allí estuve revisando algunas cosas esta semana, justamente sobre el contexto histórico de la época de Cristo, y me encontré con una información curiosa. ¿Es posible que los apóstoles de Jesús, los discípulos de Cristo, hayan sido adolescentes? Hayan sido adolescentes. Muchas veces cuando miramos nosotros las películas de Semana Santa, vemos que los apóstoles son personas mayores, ¿no? Ya de repente viejones, más o menos de 30, 40 años tal vez, ¿no? Y tal vez Pedro cincuentón más o menos, ¿verdad? Pero recuerde algo, en la época de Cristo, la edad promedio de vida era de 50, 60 años, no era más. Así que la edad mediana no era 50 años como ahora. La edad media en aquella época era por lo menos 25, 30 años. Ahora, usted recordará que en el mundo antiguo los discípulos buscaban a sus maestros y los discípulos no eran personas adultas. Muchos de los discípulos eran adolescentes de entre 14, 15, 16, 17 años. A esa edad buscaban a sus maestros. Esa es la razón por la que no se dice que ninguno de los apóstoles haya sido casado, más que uno. ¿De quién se dice que estuvo casado? De Pedro. ¿Por qué? Porque tuvo suegra, ¿o no? Cuando Jesús llega a Capernaum, en Galilea, se encuentra con la suegra de Pedro y la sana. Por eso Pedro luego le niega 3 veces. ¿Amén o no? No, eso es una broma, ¿no? Muy bien. ¿De qué sucede, hermano? Usted recordará que por eso es que dentro de los apóstoles, quien tuvo la preeminencia finalmente fue Pedro, dentro de los apóstoles. Probablemente porque era el mayor y era el casado, mientras que todos los demás, ¿qué eran? Probablemente adolescentes, jóvenes, chiquillos, que querían conocer más del Señor, querían aprender más del Señor, pero eran jóvenes. Ahora, en esa juventud, en ese carácter tempestuoso que tienen todos los jóvenes, ¿verdad? Porque todos los jóvenes son impulsivos, ¿o no? Cuando uno es joven es impulsivo. Allí empieza el versículo 35. Miren, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Jacobo y Juan eran hermanos. Oiga, qué bueno es tener hermanos con los que podamos ponernos en complot. ¿Amén? No, ellos sí complotaron. Jacobo y Juan comenzaron a tramar, quitarle a los apóstoles el primado, el primer lugar.
Ellos dijeron, algo tenemos que hacer para que el Señor nos ponga a nosotros como los herederos, porque Jesús ya había hablado. Mire el versículo 35, iban por el 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte. Les comenzó a decir cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán y le matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Por qué ellos no entendían? Oiga, pregunta, ¿por qué ellos no entendían que Jesús iba a resucitar? Se supone que era lógico, ¿no? Si Jesús dice, me van a matar y al tercer día voy a resucitar, se supone que ¿está hablando en chino mandarín o es claro lo que está diciendo? Es claro para nosotros que ya conocemos la historia. Porque nosotros ya conocemos que Jesús murió y ya conocemos que al tercer día resucitó, ¿o no? Ya lo conocemos. Pero cuando Jesús decía que Él iba a resucitar, la pregunta es, ¿cómo iba a resucitar? Si en el calendario escatológico de los judíos, o sea, en lo que ellos creían sobre el fin, ellos nunca creyeron que la gente podía resucitar sino hasta el final de los tiempos. Entonces, cuando Jesús decía resucitará, ellos tal vez pensaban que iba a resucitar, pero al final de los tiempos. Ellos no se imaginaban que iba a resucitar al tercer día. Por eso cuando Cristo resucita al tercer día, hermanos, descuadra todo lo que ellos conocían acerca del fin. Porque con la resurrección de Cristo se inicia el final de los tiempos. Amén. Porque Él da inicio al final de los tiempos. Entonces ellos no entendían, ellos esperaban que si Cristo muriera, tal vez iba a demorar mucho tiempo hasta que venga el fin y que Jesús iba a resucitar junto con todos los demás que iban a resucitar. No, Cristo ha resucitado primero. Para ser, dice, primicia de los que vamos a morir en Cristo. Amén. Ahora mire, Jesús dice, me van a matar, voy a morir. ¿Y qué se ponen a discutir Jacobo y Juan? ¿Qué se ponen a discutir? Se va a morir el Señor. Y entonces, ¿quién se va a quedar a cargo de todo? ¿Quién se va a quedar con los otros? Es más, ¿quién de nosotros va a estar en el reino de Dios a la derecha y a la izquierda? Y mire lo que dice el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, Señor, tenemos una petición y queremos que nos puedas conceder la petición que te vamos a hacer. Verso 36. Y él le dijo, ¿qué quiere que les haga? A ver, qué buena idea han tenido ahora. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oiga, ellos ya habían complotado para ir primero a decirle al Señor, Señor, yo y mi hermano queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. En el reino queremos que todo mundo nos vea. Queremos que no, porque recuerde que no cualquiera se sentaba a la derecha y a la izquierda. La derecha, principalmente la derecha, era una posición de honor y no cualquiera podía estar a la derecha. Y la izquierda era la cercanía al rey. Así que lo que ellos están pidiéndole es tener cercanía a él, acercarse. Y el Señor le dice, versículo 38, entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Y sabe por qué no sabían lo que piden? Porque la derecha está reservada para el pastor Abraham. Amén. ¿No? ¿Quién se irá Ahora, ¿quién no quisiera? Yo creo que todos quisiéramos sentarnos a la derecha del Señor en su reino, ¿verdad? Creo que todos quisiéramos estar a la izquierda, cerca del Señor. Pero el Señor dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con el que soy bautizado? El vaso que bebo y el bautismo son dos metáforas. El Señor habla por medio de metáforas y les dice a ellos, ustedes pueden tomar del vaso y pueden ser bautizados como yo soy bautizado. El vaso y el bautismo son metáforas de sufrimiento. Y Jesús le está diciendo, ¿ustedes pueden sufrir como yo voy a sufrir?
El que va a estar a mi derecha y a mi izquierda van a ser personas que van a sufrir, que van a pasar momentos de dificultad. Pero por sobre eso, Dios los va a bendecir a la derecha y a la izquierda. Son personas que van a sufrir mucho, hermano. Amén. Oiga, qué tremendo. ¿Y qué dice allí? Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. ¿Se da cuenta? Ellos no sabían lo que hablaban, hermano. Jesús les dice, voy a sufrir terriblemente. Ustedes pueden sufrir como yo. Ellos dijeron, podemos, Señor. ¿Y el Señor qué les dijo? Versículo 39. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. En otras palabras, allá me están pidiendo sufrimiento. No se preocupen, van a sufrir. Y el primero de ellos que murió, porque Jacobo y Juan eran hermanos. El primero de ellos que murió, ¿quién fue? Jacobo. Hechos capítulo 12. Mataron a Jacobo. ¿Ve? La historia dice que lo tiraron desde el balcón de un segundo piso y murió. Y al final de todos ellos, ¿quién muere? El último de todos los apóstoles que muere, ¿quién es? Juan, el anciano. Eso dice la tradición. ¿Y cómo? Le quisieron cortar la cabeza, se rompió la espada. Lo querían descuartizar, no había filo. La historia dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo a Juan. Y cuando lo sacaron tenía piel de bebé. Dijo, vuélvanme a meter otra vez porque estoy que me rejuvenezco. Como no lo podían matar, la historia cuenta de que a Juan lo deportan en Patmos. Y ahí es donde escribe el libro de Apocalipsis. Eso dice la historia, la tradición de la iglesia. Entonces, pregunta, ¿ellos sufrieron o no sufrieron? Sí sufrieron. Y Jesús le dijo, ustedes pueden sufrir. Ellos dijeron, podemos. Y Jesús le dijo, ya, entonces van a sufrir. Van a beber del vaso que yo bebo. Van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Verso 40. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hermanos, el asiento de la derecha y de la izquierda del Señor ya está preparado. Amén. Y ya hay personas que se van a sentar allí. Eso ya está reservado. ¿Para quién? ¿Para quién? No sabemos todavía. En el día que vayamos al reino vamos a ver al Señor sentado. Y vamos a ver quién se gana el privilegio de estar a la derecha y a la izquierda. Amén. Hermanos, hay gente que ha sido muy piadosa. Hay gente que ha amado mucho a Dios. Hay gente que ha muerto por causa del evangelio. Yo creo que ellos serían los primeros que estarían en la cola, ¿verdad? Para sentarse allí. Ahora mire lo que dice allí. Vamos entrando en contexto, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué se enojaron? ¿Se enojaron porque lo que estaban pidiendo era incorrecto? ¿Se enojaron porque eran un par de carnales que ni venían a la iglesia pero querían sentarse a la derecha de Cristo? ¿Por qué se enojaron? Se enojaron porque les ganaron por mano. Se enojaron porque ellos dijeron, ¿cómo no se me ocurrió primero a mí? Se enojaron porque ellos pensaban de que si se adelantaban, Dios les iba a dar la chance de ser ellos los que se sentaran. Hermano, y empieza un pleito, un problema. Jesús comienza a hablar, me van a matar, van a derramar mi sangre, me van a escupir, me van a azotar. Y ellos se ponen a pelear por saber quién es el que se va a quedar a cargo del grupo. Versículo número 42. Aquí es donde Jesús los llama. Mas Jesús llamándole le dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Hermanos, en el mundo antiguo el concepto de grandeza estaba profundamente ligado al poder y al dominio. Cuando alguien era grande, era porque tenía más poder, más dominio. Solamente en el Imperio Romano, el emperador era un gobernante que demostraba su autoridad, imponiendo su voluntad. Y cuanto más ejercía su poder, entonces era más grande. Hermano, hoy en día no es diferente. Hoy en día el liderazgo también se asocia con la influencia. Mientras más gente tienes en Instagram, eres mejor líder. Eres un influencer.
Hermanos, la grandeza se relaciona con la influencia, con el control, con el reconocimiento. Mientras más te reconocen, eres más poderoso. Incluso dentro de la iglesia puede infiltrarse la falsa idea de que ser grande es tener posición. Ser grande es tener visibilidad. Ser grande es tener autoridad. Y eso es falso, hermano. Ser grande no significa eso. ¿Sabe qué significa ser grande? Aprender a servir. El que sirve es grande. No es grande el que está en posición de autoridad. No es grande el que está en posición de liderazgo. Es grande el que aprende a servir. Y en Juan capítulo 10, versículo 42 al 45, Jesús lo que hace es redefinir. Cambia los conceptos radicalmente de lo que ellos creían que era grandeza. Y lo hace justamente porque Jacobo y Juan pidieron los lugares de primacía. Jacobo y Juan pidieron estar sentados a la derecha y a la izquierda. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano siempre busca exaltación. Porque el corazón humano siempre busca grandeza. El corazón humano siempre busca reconocimiento. Y si haces algo, quieres que te aplaudan. Y si haces algo, quieres que te reconozcan. Y si tienes autoridad, quieres que te vean. Quieres que la gente te conozca. Hermano, ¿de qué sirve que la gente te conozca si Dios no te conoce? Amén. Hoy, esta semana leí una frase que era verdad. Completamente verdad. Reputación es que lo que la gente sabe de ti. Eso es reputación. Integridad es lo que Dios sabe de ti. Para la gente es muy importante la reputación, no la integridad. Para un creyente lo más importante es la integridad. Es lo que Dios sabe de ti. Lo que Dios conoce de ti. Hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos que la grandeza del reino de Dios no se mide en cuanto uno domine. La grandeza del reino de Dios no se mide en cuanto uno lidere. La grandeza en el reino de Dios se mide por cuanto uno sirve a los creyentes. Así que si usted quiere ser grande en la iglesia, comience a servir en la congregación. Amén. No se puede ser grande si no servimos en la congregación. Número 1, vamos a ver el modelo de grandeza. Número 1, el modelo de grandeza en el mundo. Número 1, el modelo de grandeza en el mundo. Versículo número 42. Dice allí: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad. Hermano, lo que Jesús está haciendo es describir el sistema político de las naciones. Todos los dictadores, todos los que quieren llegar a la presidencia de la república, todos los presidentes lo hacen porque quieren tener poder, quieren tener influencia. Y Jesucristo describe el sistema, la estructura del sistema político que hay en el mundo, una estructura de gobierno, de poder. En los tiempos del Imperio Romano, los gobernantes ejercían autoridad de forma jerárquica, y esa jerarquía producía un tipo de gobierno que era opresiva, que era destructiva. Por eso enseñorearse era una manera de creerse señor, de tomar un dominio fuerte, autoritario en medio de una nación. Y Jesús dice que los que son gobernantes se enseñorean, los que son gobernantes ejercen potestad, ejercen control desde arriba. En la pirámide estructural, política, gubernamental, los que están arriba oprimen a los que están abajo, ¿sí o no? Los que están en liderazgo, los que están en gobierno, oprimen a los que están abajo. Y el honor supremo era gobernar. La función más baja, oiga, la función más baja en el Imperio Romano era la de servir. ¿Y quiénes servían? Servían solamente los esclavos. Solo esclavos lavaban los pies cuando llegaban los invitados. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lavó los pies de sus apóstoles en la última cena. ¿Y sabe por qué lo hizo? Solamente para demostrar claramente que Él vino a servir.
Amén. Y si el Señor, oiga, nuestro maestro, Cristo dijo, me llaman Señor y me llaman maestro, y dicen bien porque lo soy. Pero si aún su Señor y maestro lavó los pies de ustedes, hagan lo mismo ustedes por sus hermanos. Hermanos, la grandeza de una persona no está en su influencia, no está en su poder, no está en su dominio. La grandeza de una persona está en el servicio. Y Jesús no describe de ninguna manera aquí un tipo de gobierno, de dominio, que sea un tipo de gobierno, dominio ocasional. No, de vez en cuando habían reyes que oprimían. No, estructuralmente el gobierno estaba creado. ¿Para qué? Para un mundo caído, en donde los ricos oprimen a los pobres, en donde los oligarcas se aprovechan del proletariado, en donde la clase obrera es dominada por la clase gobernante. Y eso va a suceder siempre. Cristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. Hermano, y todo esto es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es un mundo caído. Porque nuestro mundo es un mundo sin Dios. Y en el mundo caído, la grandeza se mide por el control que tiene una persona sobre otros. Mientras más control tengas, mientras más dominio ejerzas sobre otras personas, eres más poderoso. Y Jesús quiso cambiar radicalmente ese pensamiento. Jesús quiso que nosotros desprendamos de nuestra mente esa falsedad, ese engaño. Jesús no quiere que creamos eso. Jesús quiere que ahora entendamos que la grandeza está en el servicio, no en el dominio ni en el liderazgo. Número 2, por eso el reino de Dios tiene su propio modelo. Número 2, el modelo del reino. En el modelo del reino de Dios, la grandeza está en el servicio. Versículo 43. Pero no será así entre ustedes. Y este es el contraste más grande que hace Cristo el Señor. Él les dice, en las naciones se enseñorean los grandes, ejercen autoridad los famosos, los portentados. Ellos son los que ejercen autoridad. Pero así entre ustedes no será. El Señor no dijo que tenía que ser diferente. El Señor dijo que no puede suceder eso en la iglesia. Amén. Eso no puede suceder. Por eso es que nosotros, escúcheme, por eso es que nosotros no creemos en las estructuras. No creemos en las denominaciones. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros somos bautistas, pero somos bautistas independientes. ¿Por qué? Porque don José de San Martín nos hizo independientes. ¿Amén? No. ¿Por qué somos independientes? Porque creemos que tenemos que estar sujetos a Cristo el Señor. La única autoridad de la iglesia tiene que ser Cristo. Acá no tenemos papa. Amén. Ni yuca ni camote. No tenemos nada. La única autoridad viene de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso somos independientes. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos, hermanos, una estructura piramidal? Como hay, por ejemplo, en muchas denominaciones. En muchas denominaciones hay una estructura piramidal, ¿verdad? Supongamos que yo tenga un pastor sobre mí, ¿no? Que es el supervisor, digamos, supervisor distrital. Y sobre el supervisor distrital hay otro supervisor regional. Y sobre el supervisor regional hay una autoridad, otro pastor más, que es, digamos, de la Junta Directiva Nacional. Y sobre la Junta Directiva Nacional hay una Junta Directiva Internacional. Y sobre eso hay un presidente internacional. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en una olla de grillos, ¿o no? Porque donde hay estructura hay poder y hay dinero. Y donde hay poder y hay dinero hay corrupción. Siempre, hermano. ¿Amén? Siempre. Nadie puede decir que no. Así se han corrompido todas las denominaciones, hermano. Donde hay dinero, donde hay poder, hay corrupción. Porque ¿quién va a querer quedarse siendo un pastor de una iglesia? ¿Me dejan entender o no? Van a pelearse por ser ¿qué?
supervisor regional, supervisor internacional, presidente, ¿sí o no? Y ahí va a comenzar la corrupción. Va a comenzar, y por ser amigo empieza el nepotismo. ¿Sí o no? Y comienza todos los problemas que hay dentro de las denominaciones. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no debe ser así entre vosotros. O sea, en la iglesia local, Dios no ha hecho la iglesia local para que nosotros, hermanos, tengamos una estructura piramidal. Ahora, cada iglesia local sí tiene una propia estructura, ¿o no? Si bien es cierto, a nivel nominacional, porque somos bautistas, no hay una cabeza, no hay una estructura. A nivel de iglesia, ¿hay una estructura o no hay una estructura? Sí. ¿Y por qué tiene que haber estructura? Porque tiene que haber liderazgo. Mire, en el libro de Filipenses, capítulo número 1, vamos para allá. Filipenses, capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene o no lo tiene? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y entonces en la iglesia local, aunque las iglesias no tienen una estructura y no deberían tener una estructura, porque somos independientes y sobre la iglesia no tiene que haber una autoridad, en la iglesia hay una estructura o no hay una estructura. Sí la hay. Pablo dice, le escribe a los hermanos de Filipo que están con sus líderes. ¿Y quiénes son los líderes? Obispos y diáconos. ¿Quiénes son los obispos? Los pastores. ¿Quiénes son los diáconos? Los que se encargan del apoyo ministerial en la iglesia. ¿Amén o no? Entonces, hermano, dentro de una iglesia sí tiene que haber una estructura. Hay iglesias, por ejemplo, donde no hay pastor, porque todos son hermanos. Pero hermano, cuando no hay pastores, no hay liderazgo, nadie sabe para dónde ir. ¿Me dejo entender o no? Por eso siempre Pablo dejaba pastores y diáconos. ¿Para qué? Para que las iglesias sepan hacia dónde dirigirse, qué hacer. ¿Amén o no? Entonces sí tiene que haber una estructura. Hebreos capítulo 13. A ver, léalo conmigo porque algunos me andan mirando un poco asustados. Ya cambió de doctrina. Yo no he cambiado de doctrina. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Dios quiere que usted obedezca o no? Hoy nadie, hermano, están asustados. ¿Dios quiere que usted obedezca o no? Ahí está en la Biblia, obedeced a sus pastores. ¿Y qué dice? Y sujétese a ellos. Sujete la jeta. Porque hay gente que no le gusta. Ahora, yo no ando detrás de la gente. No, hazme caso, no. Yo no necesito andar detrás de la gente para que me haga caso, hermano. Y no lo he hecho ni nunca lo voy a hacer. Usted me pide un consejo, yo le voy a dar el consejo que usted necesita de la palabra de Dios. ¿Amén o no? Y si usted obedece la palabra de Dios, no mi palabra. Yo soy un ser humano que me voy a equivocar. Pero si usted no obedece la palabra de Dios, el consejo de Dios, a usted le va a ir mal. No por mí, sino por la palabra de Dios. ¿Amén? Y si usted obedece la palabra de Dios, le va a ir bien. Por eso dice, sujétese. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es lo que el pastor quiere, hermano? ¿Tomar control de su vida y manipularlo? ¿Amén? No. Mi función como pastor, ¿qué es? Velar por sus almas. Velar para que usted le vaya bien en su vida espiritual, para que usted crezca, no para que usted luego se vaya para el mundo a perderse. Dios no quiere eso. Pero tiene que sujetarse un pastor. Tiene que sujetarse una iglesia local. No puede haber gente, hermano, en las iglesias caminando por aquí, por allá sin sujetarse a nadie. Todos tenemos que estar sujetos a alguien. Amén. Todos.
Y mire lo que dice allí. Como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta, hermano, por usted, ¿o no? Yo voy a dar cuenta por su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Sujetarse, obedecer, hacer caso al Señor, hacer caso al pastor. Claro, cuando el pastor le diga algo, que no vaya contra la palabra de Dios. Porque si yo le comienzo a enseñar algo que va contra lo que Dios dice, usted no tiene ningún tipo de obligación de obedecer. Amén. Usted obedezca lo que viene de la palabra de Dios. Pero si lo que yo le voy a aconsejar no viene de la palabra, viene de mi experiencia, yo creo, me parece, usted no necesita sujetarse a lo que yo creo. Sujétese a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿hay o no hay una estructura en la iglesia? Sí hay una estructura en la iglesia. Entonces, la estructura en la iglesia no está mal, es parte de la guianza que Dios quiere para su pueblo. Lo que no debe haber es una estructura organizacional en la denominación. ¿Me dejan entender o no? Eso no puede haber, porque sobre cada iglesia el único que puede estar es Cristo el Señor. Nadie más, solo Cristo el Señor. Entonces, hermano, esto es importante que entendamos. Esto es importante que nosotros apliquemos, conozcamos. Esto es importante que nosotros veamos. ¿Por qué? Siga leyendo. Marcos capítulo 10, versículo número 43. No será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Subraye la palabra servidor. Subraye la palabra servidor. Y el que quiera, y el que de ustedes quiera ser primero, será siervo de todos. Subraye la palabra siervo. Porque la palabra servidor viene del griego diáconos. Y el término diáconos es el término que implica a las personas que atendían la mesa. Es decir, eran los mozos. ¿Me dejan entender? Entonces, los diáconos que tenemos son los mozos. ¿Amén o no? No, eso fue al principio de la iglesia. Al principio de la iglesia, los diáconos eran los que servían comida y ayudaban en hacer cosas físicas en la iglesia. Pero con el tiempo, el diaconado se convierte en un liderazgo espiritual también dentro de la iglesia. También. Y entonces un diácono tiene la misma autoridad que un pastor. ¿Amén o no? Tiene la misma autoridad que un pastor. Para enseñar, para corregir, para llevar la iglesia. Entonces, si hay un pastor, ¿por qué se necesita diáconos? Si hay un pastor, ¿para qué se necesita diáconos? Porque, hermano, el liderazgo es importantísimo en la iglesia. Por eso yo siempre le digo, una iglesia con un pastor necesita más pastores. La Biblia nunca enseña, oiga, la Biblia nunca enseña un pastor en una iglesia. La Biblia siempre enseña varios pastores en una iglesia. La Biblia enseña pluralidad de pastores, no enseña un solo pastor. Eso de que tiene que haber un solo pastor en una iglesia, ¿sabe dónde viene? Del catolicismo. Porque en el catolicismo cada iglesia tenía un sacerdote y cada sacerdote tenía un grupo de obispos. Había una estructura. Pero en la Biblia habla de una iglesia con varios pastores. ¿Amén o no? Y habían pastores que se dedicaban solo a la administración. Y habían pastores que se dedicaban solamente a la enseñanza y la visitación. En 1 Timoteo, vamos para que usted vea. Vamos allá para que usted vea. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo número 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. No mi palabra, sino la palabra de Dios. Capítulo 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos, o sea, los viejitos, ¿amén? No, ¿quiénes son los ancianos? Los pastores. Los pastores que gobiernan bien, o sea, que administran, ¿sí o no? El que gobierna, administra. Los pastores que administran bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa eso? Que habían pastores
cuyo trabajo era administrar la iglesia. ¿Sí o no? Y habían pastores cuyo trabajo era enseñar en la iglesia. Pero si había un pastor que administraba y enseñaba, ¿qué dice Pablo? Que sea digno de doble honor, porque hace doble trabajo: la administración y la enseñanza. ¿Lo dice Pablo o no lo dice Pablo? Esa es la palabra de Dios, hermano. Entonces, en la iglesia tienen que haber pastores que enseñen la palabra de Dios, pero también tienen que haber pastores que administren. Amén. Entonces, la Biblia nunca habla de un solo pastor. La Biblia habla de pluralidad de pastores. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Solo que muchas veces no se ha visto, porque en las iglesias, si a la justa pueden pagar un pastor, imagínense que pagar 2 o 3. Pero lo correcto siempre debe ser tener un grupo de pastores. ¿Y sabe por qué? Porque yo también tengo que rendir cuenta a alguien. Si yo fuera el único, el mandamás acá, ¿a quién le rindo cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso tenemos diáconos, por eso tenemos pastores, para yo tener que rendir cuenta a líderes en la congregación. ¿Amén o no? Porque si yo soy el único mandamás, si yo soy el único acá, entonces se me comienza a subir los humos. ¿Sí o no? Me voy a comenzar a creer el único, el poderoso, el siempre imitado pero nunca igualado. Y eso es falso, hermano. Yo también tengo que dar cuenta a la iglesia, también tengo que dar cuenta al liderazgo. Por eso hay diáconos y por eso hay pastores. ¿Amén o no? Es la estructura. Entonces, hermano, Jesucristo dijo: si alguien quiere ser grande en la iglesia, ¿qué dice? Tiene que ser servidor, tiene que ser diácono. O sea, tiene que ser alguien que sirva. Es decir, alguien que vea la necesidad de otros y que esté dispuesto a servir. Si falta una silla, pues pongo una silla. Si falta limpiar, pues limpio. Si falta hacer algo en la iglesia, alguien no tiene su Biblia, voy y le comparto. Eso es ser grande en la congregación. Amén. Mirar las necesidades. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Eso es grandeza. Hermano, ser grande no es tener un cargo. Cualquiera puede tener un cargo. ¿Amén o no? Cualquiera puede tener un cargo. Miren cómo los terminan siendo alcaldes y los sacan. ¿Sí o no? Cualquiera puede ser presidente, hermano. Ahora ser presidente hasta por una chapita de Coca-Cola. Volteas. Felicidades, eres presidente. Y cualquiera es presidente. Cualquiera tiene cargo. Eso no importa. La grandeza está en servir. Y Cristo dijo: la grandeza es el servicio. Mirar qué falta. Y dice: si alguno quiere ser esclavo, si alguno quiere ser grande, tiene que ser el siervo de los demás. Versículo 44. Y el que de ustedes quiera ser primero. Si tú quieres ser primero, ¿qué tienes que ser? Servidor. Siervo. Y la palabra siervo es dulos. La palabra dulos es más fuerte que diáconos, porque diácono es una persona que sirve en una mesa. Pero dulos significa esclavo, es decir, no tiene derecho. Solo vive para cumplir la voluntad de su Señor. Hermano, lo que Jesús está haciendo en este caso es invertir completamente la pirámide del poder. Completamente invierte la pirámide de poder. Porque Jesús dice que en el mundo subir es dominar, pero en la iglesia subir es descender para servir a los demás. En la iglesia el servicio es el ascenso. Así que el reino de Dios no funciona bajo la lógica de competencia. La lógica de competencia no sirve para nada. En el reino de Dios lo que sirve es la lógica de la entrega. Entrégate a servir en tu iglesia. Entrégate a servir en tu ministerio. Tu ministerio de dama, tu ministerio de jóvenes, tu ministerio de varones necesita tu ayuda. Necesita tu apoyo. Entrégate a servir. ¿Amén o no? Número 3. ¿Cuál es el fundamento supremo del servicio? ¿Por qué yo tengo que servir en la iglesia? ¿Por qué no solamente puedo sentarme para que todo el mundo me dé lo que yo necesito? ¿Por qué es necesario que el creyente venga, pero con una mente dispuesta a servir? Versículo 45.
El Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre, oiga, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí está la base, aquí está el fundamento, aquí está el argumento. Jesús no enseña solo el servicio, Jesús encarna el servicio. Jesús es el ejemplo supremo del servicio. Él mismo se llama como Hijo del Hombre. ¿Y de dónde viene el concepto del Hijo del Hombre? Del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel tiene una visión y en esa visión ve que Dios, mire, en la visión que Daniel tiene, en Daniel capítulo 7, versículo 13, ve que Dios va a tomar el control del reino del mundo. Y se pone a pensar, ¿a quién le voy a dar el reino del mundo para que gobierne? Y dice que en una nube viene volando uno como hijo de hombre y se pone delante de Dios. Y Dios le da el poder y la potestad para que venga a la tierra a reinar. Así que la expresión hijo de hombre es una expresión que tiene un significado. Hijo de hombre era una figura gloriosa que venía a la tierra para tener dominio eterno. Hijo de hombre era la figura de una persona a quien Dios le daba todo el poder de gobernar y de reinar. No sé si me dejo entender. Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. En otras palabras, la expresión mayor de dominio no ha venido a la tierra para ser servido. El Hijo del Hombre ha venido para servir. Cristo teniendo todo el derecho de que todos lo sirvan. Cristo teniendo todo el derecho de que todos se inclinen. Cristo teniendo todo el derecho de que todos lo reconozcan. Cristo no vino para eso, vino para servirnos a nosotros. Vino para lavar los pies de sus apóstoles. El que tiene derecho al trono eligió servirnos a nosotros. Y esa es la base, el argumento. Ese es el fundamento del cristianismo. La misión de Cristo fue una misión voluntaria, no vino para servir. Él tenía todo el derecho de ser servido, pero eligió lo contrario, eligió venir a servir por nosotros y dar su vida en rescate por nosotros. La palabra rescatar, litrón, en griego significa liberar a un esclavo. Él vino para liberarnos a nosotros, que éramos esclavos del pecado. Así que Jesús no solamente vino a lavar los pies, vino a entregar su vida. Y vino a entregar su vida por nosotros. Así que el servicio cristiano no es solamente un acto de cortesía. Cuando tú sirves a un hermano en la iglesia, tú estás haciendo un acto de redención. Tú estás haciendo un acto de sacrificio. El servicio en la iglesia es más que un acto de cortesía. El servicio es demostrar que Cristo vino por ti. Amén. Por eso parece que hay muchos creyentes que no entienden la salvación. Por eso es que hay muchos creyentes que no entienden la obra de Cristo. Por eso hay muchos creyentes que no entienden lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque no sirven en su iglesia. Hermano, la verdadera grandeza del reino de Dios se muestra sirviendo a Cristo. Nadie puede ser grande en el reino de Dios si no sigue el ejemplo de Jesús el Señor. Amén. Así que termino con esto. Hermanos, si Cristo tiene toda la autoridad y si Cristo tuvo toda la gloria, eligió servir hasta la muerte, no hay justificación para que nosotros no sirvamos. Si Cristo el Señor vino teniendo todo el derecho a que le sirvan, vino para servir, ¿cuál es tu excusa para no servir a Cristo? ¿Cuál es tu excusa para solo venir a sentarte y no hacer nada más? ¿Cuál es tu excusa? Cristo ha venido para que le sirvamos, hermano. Aquí la pregunta no es qué posición tengo yo en la iglesia. Aquí la pregunta no es qué reconocimiento yo voy a recibir. Aquí la pregunta no es qué autoridad yo voy a ejercer. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a servir aunque nadie te reconozca? Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a servir aunque nadie te aplauda? Hermano, servir no es una estrategia
para ser grande. Servir es la evidencia que hemos entendido la muerte de Jesús. Servir es la evidencia que hemos entendido la muerte de Cristo. Cristo te ha salvado no para que estés sentado. Cristo te ha salvado para que hagas algo para Él. ¿Qué haces? Acérquese a su líder de ministerio, ahora que hay ministerio. Hermano, ¿qué puedo hacer? El próximo domingo, dígame, puedo traer un juego, puedo enseñar, puedo cantar un coro, puedo traer de repente unas galletitas para compartir. Hermano, algo tenemos que hacer por el Señor. Amén. Acérquese a su ministerio, sirva. Porque nadie puede decir que entiende la muerte de Cristo si no sirve. ¿Para qué te ha levantado el Señor? ¿Para qué te ha salvado Cristo? ¿Sabe qué? El mundo admira la conquista. El mundo admira a quien tiene mayor reconocimiento. El mundo admira a quien tiene mayor poder. ¿Sabe lo que mira a Cristo? ¿Quién sirve más? ¿Sabe lo que admira a Cristo? ¿Quién se entrega más? Eso es lo que el Señor admira. Así que si usted y yo nos queremos parecer más a Cristo, no tenemos que preguntar cómo escalar una posición. Tenemos que preguntarnos cómo podemos inclinarnos, tomar una toalla y lavar los pies de nuestros hermanos. La pregunta no es qué hacer para ser famoso, para tener un cargo, para ser reconocido. La pregunta es qué debo de hacer para servir a mis hermanos en la iglesia. ¿Qué debo hacer para poder ayudar a otros? Porque en el reino de Dios no es más importante el que está arriba. En el reino de Dios es más importante el que se arrodilla para servir a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Señor, tal vez nos hemos estado olvidando del servicio en nuestra iglesia local. Señor, hay tanto por hacer en nuestra iglesia. Hay tanto por servir en nuestra iglesia. Hay tanto por poder trabajar en nuestra iglesia, que a veces nos olvidamos, Señor, que tú nos has llamado, nos has salvado, nos has rescatado para servir. Señor, no queremos quedarnos cómodamente en una silla sin hacer nada. Queremos servirte. Ayúdanos, Señor. Y si tal vez nos hemos olvidado de que nos llamas a servirte, ayúdanos a retomar nuevamente ese compromiso de servicio para ti, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Todos orando, nadie mira a nadie. Pero tal vez haya alguien aquí que quiera renovar ese voto de compromiso, de servicio con el Señor. Y dice, sí, Señor, tal vez me he estado debilitando, me he estado olvidando de servir. Pero aquí está mi vida, aquí está mi mente, mi corazón otra vez para servirte, Señor. Alguien que diga, pastor, ore por mí, que quiero renovar ese compromiso de servicio. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por cada hermano, hermana que en esta hora, al levantar su mano, Señor, pide tu ayuda, implora tu bendición para dedicarse, Señor, al servicio, para dedicarse a trabajar, para dedicarse a hacer tu obra. Señor, necesitamos servirte, necesitamos vivir para ti. Si tú has entregado todo por nosotros, ¿cómo no entregar toda nuestra vida para ti? Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a andar en tus caminos y entregar nuestra vida al servicio de nuestra iglesia local, al servicio de nuestros hermanos. Porque para eso nos has salvado, para eso nos has rescatado, para servirte, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amén.